Antes de salir a su reunión de exalumnos, me soltó: mejor quédate. Me da vergüenza presentarte como mi novio. Claro que sí, le respondí. Aproveché esa misma noche para mudarme con todo. Cuando regresó a casa, ya pasada la medianoche, solo encontró habitaciones vacías y una nota que decía: tranquila, ya no tendrás que avergonzarte de mí nunca más. Antes de llegar a ese punto, hubo señales. Muchas. Yo simplemente elegí ignorarlas durante demasiado tiempo. El vestido rojo colgaba frente a la pared beige de nuestro dormitorio como una mancha de fuego. Madison estaba de pie frente al espejo, girando lentamente, evaluándose con una mirada crítica que sabía que no estaba dirigida a mí. ¿Crees que ya pasé mi mejor momento?, preguntó con una ansiedad que no terminaba de comprender. Te ves increíble, respondí con sinceridad. Estaba sentado en el borde de la cama que habíamos armado juntos 2 años atrás, riéndonos mientras las instrucciones parecían escritas en otro idioma. Ahora, mi elogio apenas era ruido de fondo. Ella suspiró con exageración, como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Lauren subió la lista de invitados, dijo de pronto. Brandon Miller va a ir. Asentí sin saber bien qué se suponía que debía responder. Yo ya había escuchado hablar de la reunión durante meses. Lo que empezó como un tal vez se había transformado en una operación meticulosamente planificada: vestido nuevo, cambio de look, clases de spinning, una obsesión repentina por parecer alguien más. Mi papel, asumí, era acompañar. Ser el novio de apoyo. ¿O solo el brazo? ¿Cuál es el plan final para el sábado?, pregunté. ¿Vamos juntos o nos encontramos allá? Madison dejó de girar. En el espejo, sus ojos se cruzaron con los míos apenas un segundo antes de apartarse. Alisó la tela roja sobre sus caderas. Sobre eso, dijo. El silencio se instaló en la habitación. El zumbido del aire acondicionado llenó el espacio entre los dos. Mira, Ethan, empezó finalmente, dándose vuelta. Es un grupo muy específico. Gente exitosa. Abogados, consultores, personas que, ya sabes, tienen cosas. Continuó sin detenerse. El esposo de Emily es cirujano cardiovascular. Rachel se casó con ese emprendedor tecnológico que vendió su aplicación. Yo escuchaba, con una sensación fría formándose en el estómago. No puedo pasar toda la noche explicando qué haces o por qué todavía estás encontrando tu camino, añadió, haciendo un gesto vago con la mano. Es incómodo. Trabaja en IP, está entre proyectos, está viendo certificaciones. Repitió las frases con un tono burlón, como si citara un texto aburrido. Es vergonzoso. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Pesar? Definitiva. Y entonces recordé. 2 años atrás, en esa misma habitación, Madison lloraba desconsolada por una presentación final que había salido mal en su pasantía de marketing. Convencida de que había arruinado su futuro. Yo la abracé, pedí su comida favorita y pasé la noche ayudándola a rehacer todo en mi computadora, usando habilidades que ahora despreciaba. Eres mi sostén, me había dicho entonces. No sabría qué hacer sin ti. Ahora yo era el peso muerto. El obstáculo entre ella y los autos de lujo, los títulos importantes y las vidas que admiraba. No me enojé. No discutí. Algo dentro de mí simplemente se apagó. Está bien, dije con voz plana. No era sumisión. Era comprensión. No vengas. Eres una vergüenza. Mensaje recibido. Ella interpretó mi calma como aceptación. Sonrió aliviada, se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. Eres el mejor, dijo. Te compenso mañana. Pedimos sushi caro, solo nosotros. Volvió al espejo, tomó su teléfono. Lauren apostaba a que ibas a hacer un escándalo, comentó entre risas mientras escribía. Yo la observaba. El vestido rojo. Su concentración. Sus dedos tecleando con seguridad. Está todo bien. Él lo entiende. ¿Está todo bien? Repetí en voz baja. No para ella. Para mí. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el sonido fue claro, seco. El disparo de salida. Me quedé quieto un minuto entero, escuchando un silencio distinto. No tenso. Vacío. Como un escenario después del acto final. Miré por la ventana. El auto se alejaba, las luces traseras perdiéndose entre el tráfico nocturno. No había ira. Ni tristeza aún. Solo claridad. Tomé el teléfono y llamé a Ryan, mi hermano. ¿No deberías estar arreglándote para la gran noche?, bromeó, con un videojuego sonando de fondo. Necesito la camioneta, dije. Y ayuda. El juego se detuvo. ¿Qué pasó? Madison me dijo que no fuera. Que le daba vergüenza presentarme. Me voy esta noche. Silencio. Luego. Voy para allá. Eso fue todo. Las siguientes horas fueron mecánicas. No empaqué recuerdos. Empaqué pertenencias.
Documentos, laptop, pasaporte, el pequeño estuche con las joyas de mi abuelo. No huía. Me retiraba. Llené 2 maletas con ropa sin detenerme a pensar demasiado. No fue un acto impulsivo, sino mecánico. Me enfoqué en lo funcional, en lo que realmente necesitaba para existir fuera de ese espacio: jeans, camisetas de trabajo, polos sobrios, chaquetas que conocían bien el frío de las mañanas. Nada sentimental. Nada elegido por alguien más. Cada prenda tenía un propósito claro, y eso era suficiente. La camisa elegante que Madison me había comprado el verano anterior, para la boda de su primo, quedó colgada en el armario. No la doblé ni la toqué por última vez. Simplemente la dejé allí, suspendida, ocupando un espacio que pronto quedaría vacío. No era un gesto simbólico deliberado, pero tampoco accidental. Que se quedara como un testigo mudo de lo que ya no estaba. El asunto de los muebles resultó más complejo de lo que esperaba. Durante años habíamos construido ese departamento como se construyen muchas relaciones, sin un plan claro, mezclando lo suyo con lo mío hasta que era difícil distinguir los límites. El marco de la cama era de ella. Moderno, frágil, de esos que se ven bien en fotos pero tiemblan con cualquier movimiento. Había insistido en comprarlo pese a mis dudas. El colchón, en cambio, era mío. Lo adquirí con mi primer bono importante, cuando todavía creía que las cosas buenas marcaban el inicio de algo estable. Quité las sábanas con movimientos lentos y las dejé en el suelo, sin doblarlas. Luego, con esfuerzo medido, cargué el colchón hasta la sala y lo apoyé contra la pared. Allí quedó, erguido, absurdo, como una bandera blanca hecha de espuma viscoelástica. No simbolizaba rendición, sino retirada estratégica. La biblioteca era indiscutiblemente mía. Roble macizo, pesada, comprada años atrás en un mercado de segunda mano. La vacié sin prisa. Cada libro que colocaba en una caja llevaba consigo fragmentos de versiones antiguas de mí mismo. Las cajas golpeaban el suelo con sonidos secos, contundentes. No era nostalgia. Era inventario. El televisor también era mío. El de 55 pulgadas por el que había ahorrado durante meses, calculando gastos, postergando caprichos. Lo descolgué del mueble que Madison había elegido. Antes de moverlo, entré en el menú de configuración. Borré mis perfiles, eliminé mis cuentas, limpié el historial. Cancelé las plataformas de streaming compartidas. No fue un acto de venganza. Fue una erradicación digital, tan necesaria como la física. Ryan llegó cuando el departamento ya había perdido su forma original. Su expresión combinaba preocupación y una ira contenida que no necesitaba palabras. Me observó mientras envolvía tazas en papel de periódico con una calma casi clínica. No me preguntó nada. Solo asintió. «Dime qué levanto», dijo. Trabajamos en silencio. Mi escritorio, mi silla, el sillón viejo pero cómodo que había traído desde mi primer departamento. Ninguna referencia a ella. Ningún comentario innecesario. Hablamos de pesos, de equilibrio, de cómo girar el colchón en la escalera sin marcar las paredes. Conversaciones prácticas para evitar conversaciones emocionales. A mitad del proceso, mientras cargábamos una caja con mis utensilios de cocina, el buen cuchillo que cuidaba más que cualquier otro objeto, la sartén de hierro curada con paciencia, Ryan se detuvo. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. «Me estás inquietando. Pareces desconectado». Dejé la caja en el suelo y miré alrededor. El departamento ya no era un hogar. Era un cuerpo vacío. Un espacio que había albergado una vida compartida y que ahora estaba siendo desmontado con precisión quirúrgica. «Me siento muy claro», respondí. Extrañamente claro. Y era verdad. El dolor estaba presente, pero lejano, amortiguado. Como un temblor profundo bajo capas de hielo. Madison no había destruido nada. Solo encendió una luz. Me mostró exactamente qué era este lugar y qué lugar ocupaba yo en él. Yo simplemente decidí salir. Ryan negó con la cabeza, pero su mirada cambió. No era aprobación, pero sí respeto. «Entonces sigamos», dijo. «Terminemos». La nota fue el último acto. Me senté en la encimera desnuda de la cocina. Los taburetes eran de ella, solo quedaba una silla. Tomé una hoja de papel común y un bolígrafo. No levanté la voz en el papel. No acusé. No expliqué. Escribí hechos. Leí el mensaje varias veces. No tenía fisuras. No invitaba a réplicas. No ofrecía espacio para dramatismos. Era una clausura limpia, escrita en Times New Roman tamaño 12. La dejé centrada sobre la encimera. Coloqué la llave al lado. El último vínculo físico con ese lugar. Bajamos la última carga. La camioneta de Ryan parecía un rompecabezas armado con fragmentos de una vida desmontada. Cerró el portón con un golpe seco. «Eso es todo». Miré la ventana del departamento por última vez.
La luz del living seguía encendida, iluminando un suelo completamente vacío. No sentí triunfo ni alivio inmediato. Sentí ligereza. No la buena. La inquietante. Como un astronauta al que le cortan el cable de seguridad. Vámonos, dije. Arrancamos. No miré atrás. La nota, la llave, las habitaciones vacías ya no me pertenecían. Eran una exposición. Una instalación silenciosa titulada Las consecuencias de tus palabras. Mi participación había terminado. La primera semana en casa de Ryan fue una lección de austeridad sensorial. La habitación de invitados era blanca, mínima, con una ventana que daba a un callejón. El futón crujía al moverse. No había rastros de ella. Ni decoraciones, ni aromas, ni objetos compartidos. Era un espacio neutro, casi clínico. El silencio era denso. Durante días, simplemente existí dentro de él. Trabajaba en soporte técnico de IT. Volvía. Comía comida para llevar frente al televisor de Ryan. Dormía. Si hablábamos de Madison, era porque él lo hacía con cuidado. No ha intentado contactarme, respondía. Bloqueé su número. El departamento está vacío. Mis respuestas eran breves, objetivas, sin emoción visible. Con el tiempo, dejó de preguntar. El entumecimiento no era debilidad. Era protección. Dentro de esa coraza comencé el trabajo meticuloso de desmontar la vida que había compartido con ella. Cambié mi correo principal. Silencié contactos. Eliminé vínculos digitales. Restaurantes, bandas, personas. Todo lo que me anclaba a una versión anterior de mí. No lo hice con rabia. Lo hice con precisión. Y aún no había terminado. No fue ir a lo que sentí. Fue algo más parecido a la jardinería. Arrancar de raíz lo que ya no servía para ver qué quedaba realmente del terreno que era mío. Como si necesitara limpiar el paisaje interior para entender que podía crecer ahí después. La coraza empezó a resquebrajarse alrededor del 10º día. No por tristeza ni por nostalgia, sino por una sensación inesperada y casi abrumadora de posibilidad. Estar solo en esa habitación vacía no me produjo vacío. Al contrario. Lo que sentí fue la presencia concreta de opciones. Caminé por el espacio, escuché el eco de mis pasos, y entendí algo simple pero poderoso: no había ruido ajeno, solo decisiones abiertas. Una noche, en lugar de perder el tiempo desplazando el dedo por la pantalla del teléfono, abrí el portátil. Durante años había hablado de obtener una certificación en seguridad en la nube. Cada vez que lo mencionaba, Madison reaccionaba igual, la mirada perdida, un comentario automático. Suena caro, decía. Además, llegas agotado del trabajo. Siempre lo dejaba pasar. Esta vez no. Busqué el curso. Leí el programa completo. Me inscribí. Pagué con el dinero que había estado guardando para un viaje que ella llevaba meses queriendo hacer. El clic del botón de confirmar compra me produjo una satisfacción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fue directa, limpia, sin ambigüedades. Empecé a despertarme más temprano. El silencio dejó de ser incómodo. Ya no era ausencia, era espacio. Preparaba café y estudiaba 1 hora antes de salir a trabajar. Los protocolos, las arquitecturas, los sistemas complejos se convirtieron en un rompecabezas tranquilizador. Todo tenía reglas claras, causas y consecuencias. Nada que ver con las emociones humanas. Nada impredecible. También retomé contacto con Alex, un viejo amigo de la universidad del que me había ido alejando después de una cita doble en la que Madison lo calificó de bajón. Nos encontramos para tomar una cerveza. Me preguntó qué había pasado. Le di la versión corta, 3 palabras, sin dramatismo. Estaba avergonzada, dije. No insistió. Hablamos de baloncesto, de su trabajo, de lo absurdo que podía llegar a ser el software corporativo en el que ambos navegábamos a diario. Me reí. Una risa real, áspera al principio, como si no la hubiera usado en años. No se sintió como una traición. Se sintió como volver a hablar un idioma que había olvidado. Ese empezó a ser mi nuevo equilibrio. Una vida más pequeña, más silenciosa, pero completamente determinada por mí. A veces el eco de su voz todavía aparecía, esa palabra, vergüenza, flotando sin fuerza. Pero cada día sonaba más lejana, ahogada por el tecleo constante, el rasguido del bolígrafo sobre el cuaderno, la risa fácil de Alex. La primera fisura en su mundo llegó en forma de una notificación discreta. 3 semanas después de aquella noche, apareció un mensaje de Kevin, un amigo en común que siempre había mantenido una postura bastante neutral. El texto previo brilló en la pantalla. Hey, espero que estés bien. Vi a Madison el fin de semana pasado. Wow. Sentí una curiosidad fría, casi profesional. Abrí el mensaje. Kevin escribió que la había visto en un bar de la calle LM, acompañada de Lauren. Dijo que Madison parecía haber estado llorando.
que le preguntó si podía hablar conmigo y que él se negó. Según Kevin, eso provocó una reacción extraña en ella. Empezó a decir que yo la había abandonado, que había desaparecido por un malentendido absurdo. Lauren intentaba calmarla, pedirle que se fueran. Fue una escena completa. Leí cada palabra sin emoción. Abandonado. Desaparecido. ¿Escena? No sentí lástima ni culpa. Tampoco rabia. Era información. Datos. Respondí con cuidado, manteniendo un tono neutro. Terminamos. Fue una decisión definitiva. Ya seguí adelante. Kevin tardó un momento en contestar. Luego escribió que ella estaba diciendo por ahí que yo había sufrido una crisis mental en secreto y que simplemente había desaparecido, dejando todas mis cosas atrás. Unos segundos después llegó otro mensaje. Kevin me contó que Emily, del comité de la reunión de exalumnos, lo había contactado. Al parecer, la reunión había sido un desastre para Madison. Mi pulgar quedó suspendido sobre la pantalla. No me interesaba el drama. Necesitaba hechos. ¿Qué dijo Emily? Pregunté. La respuesta llegó fragmentada, como si Kevin estuviera ordenando recuerdos mientras escribía. Dijo que Madison apareció sola, visiblemente tensa. Que cuando la gente preguntaba por mí, ella daba excusas vagas sobre compromisos laborales. Hasta que Emily, directa como siempre, comentó algo aparentemente inocente. Qué pena. Todos teníamos ganas de conocer por fin a Ethan. Madison siempre decía que era su apoyo, lo único estable en su vida. Por un segundo dejé de respirar. Una molestia fantasma apareció y se apagó rápido. Kevin siguió. Dijo que Madison se quedó paralizada, se puso roja, no pudo articular una frase coherente. Murmuró algo incomprensible y prácticamente salió corriendo hacia la barra. Según él, pasó el resto de la noche arrinconada con Lauren, llorando sin control. No un llanto discreto, sino uno desordenado, incómodo, imposible de ignorar. Emily también le había contado que el grupo era exitoso, que tanto intimidaba a Madison simplemente empezó a evitarla después de eso. Nadie sabía cómo interactuar con ella. Todo se volvió incómodo. El último detalle llegó casi como un informe final. Brandon Miller, el tipo del G-Wagon, le preguntó a Lauren si Madison siempre había sido tan inestable. Leí el mensaje una vez más. Cerré el portátil. No sentí triunfo. Tampoco tristeza. Solo una confirmación silenciosa, yo ya estaba en otro lugar. Leí la última línea 2 veces, con una atención casi clínica. Inestable. Ahí estaba. La palabra exacta. La etiqueta que siempre había temido que le colgaran, el término que evitaba en conversaciones ajenas, pero que no dudó en usar cuando necesitó desviar la mirada de sí misma. Ese defecto no era mío, lo había proyectado sobre mí como un escudo, como una forma de no enfrentarse a lo que llevaba tiempo gestándose dentro de ella. La ironía era tan precisa que resultaba casi elegante, como una broma cruel del destino. Pasaron unos minutos en silencio antes de que llegara otro mensaje. Esta vez era Kevin. Entonces no tuviste una crisis, escribió. Simplemente te fuiste. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de responder. No hubo colapso, no hubo drama. Me fui, sin más. ¿Exacto? Su respuesta llegó casi de inmediato. Maldición, respeto eso. Ella está dando vueltas sin control, amigo. Está mal. Es triste de ver. ¿Triste? Esa era la reacción esperada. La palabra correcta. La respuesta que cualquiera habría dado. Busqué dentro de mí ese reflejo automático, esa respuesta humana que suele aparecer cuando alguien cae. Esperé sentir compasión, lástima, aunque fuera una sombra de preocupación. No encontré nada. En su lugar había un silencio amplio, limpio, casi ordenado. Un vacío tranquilo ocupaba el espacio donde antes habría estado la empatía. Gracias por avisar, escribí finalmente. De verdad. Espero que estés bien, Kevin. Cuídate, hermano, respondió. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si con ese gesto pudiera cerrar el asunto por completo. Me acerqué a la ventana del departamento de Ryan y observé la pared de ladrillos del edificio contiguo. No era una vista inspiradora, pero era real. Sólida. Inmutable. Y fue entonces cuando algo cambió en mi pecho. No fue alegría. No fue venganza. Fue una sensación firme, cálida, estable. Algo parecido a la certeza. Su actuación había fallado. El público había visto las grietas del escenario, había escuchado el temblor detrás del discurso ensayado. El juicio que tanto había intentado evitar terminó alcanzándola de todos modos. No porque yo hablara, no porque yo hiciera nada, sino por la persona en la que se convirtió cuando decidió esconderme, minimizarme, borrarme. Lo que yo estaba construyendo en esa habitación silenciosa no era una mentira ni una pose. No era una versión editada para agradar a nadie. Era real.
Y su derrumbe público solo confirmaba algo que ya intuía. El mundo que había dejado atrás estaba hecho de humo, sostenido por aplausos prestados y silencios obligados. Tomé el teléfono otra vez y borré toda la conversación con Kevin. No necesitaba pruebas ni recuerdos. No buscaba trofeos ni archivos de su caída. No quería una crónica de su desmoronamiento. No lo necesitaba. Lo único que necesitaba era calma y avanzar. Abrí la computadora portátil. El zumbido constante del procesador llenó la habitación, uniforme, predecible. Ese sonido simple se convirtió en una especie de ancla. No era música, no era conversación, no era ruido emocional. Era el sonido del progreso. El sonido de seguir adelante. Los mensajes comenzaron exactamente un mes y un día después de la reunión. El periodo sin renta del antiguo departamento había terminado. Mi teléfono, que llevaba semanas en silencio salvo por Ryan y Alex, vibró sobre el escritorio. Número desconocido. El prefijo era inconfundible. Ethan, tenemos que hablar. Esto es infantil. No puedes simplemente desaparecer. Leí el mensaje sin prisa. El tono era impecablemente suyo, autoridad herida, reproche envuelto en una falsa racionalidad. Como siempre, presentaba mi retirada total como un capricho, como una falta de madurez. No sentí nada. Ni ira. Ni satisfacción. Ni siquiera alivio. Fue como recibir un correo basura sobre una garantía extendida para un coche que nunca tuve. Deslicé la notificación fuera de la pantalla. No bloqueé el número. Quería observar. Quería ver cómo se desarrollaba el guión completo. Ella era un espectáculo que ya no estaba viendo, pero aún podía leer las reseñas. Al día siguiente llegó otro mensaje, desde un número distinto. Lo siento por lo que dije. Lo entendiste mal. Solo estaba nerviosa por la reunión. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Lo entendiste mal. La reescritura clásica. El ajuste de narrativa. ¿Volver a qué? ¿Al departamento vacío? ¿Al eco de una vida en la que yo ya no existía? Dejé el teléfono sobre el escritorio y regresé a mi examen de práctica. La pregunta sobre configuraciones de cortafuegos requería más lógica que cualquier intento suyo por recuperar el control, y curiosamente, me resultó más humana. El tercer día llegó la súplica. Más suave. Más calculada. El departamento está demasiado vacío. No puedo dormir. Siento que te escucho en la otra habitación. Esto es cruel. Por favor, dime algo. Cruel. La palabra vibraba cargada de hipocresía. La imaginé allí, rodeada por la ausencia que yo había dejado, enfrentándose por primera vez al peso del espacio que antes ocupaba sin notarlo. No era a mí a quien extrañaba. Era al público. A la base silenciosa que siempre dio por sentada. No respondí. El silencio fue mi respuesta. Un silencio total, denso, definitivo. Más claro que cualquier explicación. Una semana después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un número desconocido. Era Lauren. La emisaria. La voz intermediaria. La aliada fiel. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Llamó otra vez de inmediato. En el tercer intento, algo frío y profesional se asentó dentro de mí. Ya no se trataba de ignorar mensajes ni de observar a distancia. Tenía que cerrar esto de una vez. Definitivamente. Acepté la llamada. Era Ethan. Por fin. La voz de Lauren llegó cargada de una preocupación quebradiza, casi teatral. Escucha, necesitas llamar a Madison ahora mismo. Está destrozada. No está comiendo, está hecha un desastre. No respondí de inmediato. Lo que estás haciendo es muy frío, continuó. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ella solo cometió un pequeño error. La gente dice cosas que no siente cuando está bajo presión. Esperé. Sabía que necesitaba desahogarse, que esperaba mi asentimiento, mi culpa, algún gesto de rendición. Cuando finalmente hizo una pausa, probablemente esperando que yo balbuceara una disculpa. Hablé. Mi voz salió plana, controlada, sin emoción. Era el mismo tono que usaría para leer los términos y condiciones de un contrato. Lauren, esto no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor. No vuelvas a llamarme. Corté la llamada y bloqueé su número. Fue limpio. Eficiente. 2 noches después llegó un mensaje de voz desde un número desconocido. Supe quién era antes de escucharlo. La voz de Madison estaba rota, empapada de lo que sonaba a vino barato y autocompasión. La máscara había terminado de resquebrajarse. Eres un bastardo arrogante, arrastró las palabras. Me humillaste. Se suponía que debías estar ahí. Se suponía que debías luchar por mí. Rogarme que me quedara. Demostrarme que estaba equivocada. Eso es lo que hacen. Ahora todos saben que te fuiste y creen que yo soy una. Me tienen lástima. Arregla esto. Arréglalo ahora mismo,
Ethan. Ahí estaba el núcleo de todo. No arrepentimiento por lo que había dicho, sino rabia por la consecuencia social. No me quería a mí, necesitaba que yo cumpliera el papel que había escrito para mí, el compañero leal, indulgente, dispuesto a sacrificarse para restaurar su imagen. Guardé el mensaje. No como recuerdo, sino como una muestra clínica. Una evidencia de la voz real detrás de la imagen cuidadosamente construida. Lo escuché una vez más y luego lo borré. El material ya estaba registrado. No lo necesitaba más. El siguiente intento fue una emboscada. Ocurrió en el gimnasio, un lugar que ella siempre había despreciado como un templo deprimente de mediocridad. Conocía mi rutina de los sábados por la mañana. Yo salía, con una toalla al cuello, todavía envuelto en esa calma suave que dejan las endorfinas después de un buen entrenamiento. Cuando la vi apoyada contra mi coche, me sorprendió lo pequeña que parecía. El brillo pulido había desaparecido. Llevaba el cabello recogido de cualquier forma, el maquillaje corrido. Vestía unas mallas y una sudadera que no reconocí. Se veía común. Perdida. Ethan, dijo, separándose del coche. Por favor, mírame. Me detuve a unos pasos. La miré. Vi cansancio, desesperación, un ego hecho pedazos. Y sentí la misma distancia emocional que había sentido al cargar la última caja en la camioneta de Ryan. No deberías estar aquí, dije. Mi tono no fue cruel. Fue factual. Como decirle a alguien que está estacionado en un lugar reservado. Era el tono equivocado. Ella necesitaba rabia, lágrimas, una escena que pudiera manipular. Mi calma era un muro. Sus ojos se llenaron de lágrimas desordenadas. Estaba estresada, dijo, dando un paso hacia mí. No lo dije en serio. Sabes lo importante que es la imagen en mi industria. Solo intentaba encajar. Extendió la mano y rozó mi brazo. Tú eres mi persona. Eres mi lugar seguro. No puedo hacer esto sin ti. La frase sonó como una parodia. Un eco vacío de algo que había muerto en el momento en que pronunció la palabra vergüenza. Con cuidado, retiré su mano de mi brazo. No hubo brusquedad. Solo final. No, Madison, dije, sosteniéndole la mirada. No lo soy. Adiós. Abrí el coche, subí y encendí el motor. Ella quedó inmóvil en la acera, su rostro descomponiéndose en una expresión de incredulidad absoluta. En el espejo retrovisor la vi empequeñecerse hasta desaparecer cuando doblé la esquina. No pensé en lo que haría después. No me importó. Había pasado a ser parte del paisaje. Un punto atrás en el camino. 6 meses son mucho tiempo cuando una vida se está reconstruyendo. El sofá de Ryan fue reemplazado por mi propio departamento, pequeño, luminoso, con olor a café y libros nuevos. El certificado de seguridad en la nube estaba enmarcado en la pared. Había conseguido un ascenso. No enorme, pero real. Un título sin comillas, analista de seguridad. Ya no estaba buscando el camino. Lo estaba recorriendo. También encontré un grupo de estudio. Sofía formaba parte de él. Inteligente, sarcástica, con un humor seco que atravesaba la jerga técnica como un bisturí. Nos unió el rechazo compartido a un instructor particularmente confuso. Era una relación completamente platónica. Una coincidencia de mentes. Después de las sesiones de los sábados solíamos ir por café para desahogarnos. Era fácil. No había actuación ni control de imagen. Solo conversación. Estábamos en nuestro lugar habitual, una cafetería concurrida con ventanales enormes. Yo explicaba un concepto de penetración de red usando una servilleta como diagrama. Sofía se reía de mi dibujo torpe. Entonces el firewall es esta valla triste, bromeó. Una valla triste y descuidada, aclaré, sonriendo. Entonces lo sentí. Un cambio en el ambiente, como una corriente fría. Levanté la vista. Madison estaba a unos 3 metros, cerca de la puerta, con un café para llevar en la mano. No se veía mayor, sino gastada. El peinado perfecto había vuelto, el abrigo caro también, pero le quedaban como un disfraz. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de sorpresa, esperanza y una comprensión lenta y dolorosa. Sofía siguió mi mirada. ¿Una amiga tuya?, preguntó en voz baja. Para nada, respondí con calma. Di un sorbo a mi café. Madison avanzó con paso decidido y se detuvo frente a la mesa, ignorando por completo a Sofía. Ethan. Hola. Era una actuación. Pero yo ya no era el público. Madison, dije. Sin sonreír. Sin asentir. ¿Podemos hablar un segundo? A solas. No me moví. Sostuve la taza con ambas manos, sintiendo el calor. Observé su rostro tenso, la súplica en sus ojos, y solo sentí una paz profunda. No hay nada de qué hablar, dije. Esto ya no me pertenece. Su expresión se endureció. La esperanza se convirtió en algo más oscuro.
Miró a Sofía con un destello de veneno. Veo que seguiste adelante, escupió. ¿Por eso te fuiste? ¿Ella estaba esperando? Era el último intento desesperado de reescribir la historia. Dejé la taza sobre la mesa y la miré con claridad. No me fui por otra persona, dije al fin. Me fui porque, en ese momento, dejaste muy claro qué lugar tenía yo en tu vida. No lo discutí. No lo reinterpreté. Simplemente lo acepté. Su respiración se volvió irregular. Desde entonces, continué, todo cambió. No porque lo buscara, sino porque dejé de cargar con algo que no era mío. Hoy mi vida es simple. Funciona. No gira alrededor de expectativas ajenas ni de explicaciones interminables. Sus labios se entreabrieron, como si aún intentara encontrar una frase que pudiera devolverle el control de la escena. No guardo rencor, añadí. Pero tampoco guardo espacio. Lo nuestro terminó cuando dejaste de verme como una persona y empezaste a verme como un recurso. Eso no se negocia. El silencio cayó entre nosotros, pesado, definitivo. Te deseo lo mejor, concluí. De verdad. Pero ese camino ya no cruza con el mío. Incliné apenas la cabeza, no como despedida afectuosa, sino como cierre. Luego volví a girarme hacia Sofía, retomando la conversación exactamente donde la habíamos dejado, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No miré hacia atrás. No necesité hacerlo. El mundo se redujo otra vez a la mesa, a la lógica del problema que discutíamos, al murmullo constante del local y al calor reconfortante de la taza entre mis manos. Todo estaba en su sitio. Unos segundos después, Sofía levantó la vista. ¿Estás bien?, preguntó, con curiosidad genuina, no con alarma. Sonreí sin esfuerzo. Sí, respondí. Ahora sí. Y supe, sin dudas ni matices, que aquello ya no era una herida cerrándose, sino simplemente un capítulo terminado.